Hablemos de comunicación política. La desconexión de los candidatos. En la comunicación política, el proceso de conectar con los ciudadanos se ha vuelto supremamente complejo, debido a que el ciudadano, está absolutamente embebido en su propia dinámica, en su propio mundo, lo que hace que conectarse con el elector sea mucho más complejo, puesto que su prioridad, la del ciudadano, es su mundo, sus dificultades, sus anhelos, sus angustias, y la política no es necesariamente su prioridad. Sin embargo, es impresionante cómo muchos candidatos se empeñan en tratar de imponer su propia narrativa e intereses, producto de su ceguera, la cual es potenciada por sus egos, y como resultado de ello, se desconectan de los ciudadanos. Luego se preguntan por qué pierden elecciones, por qué los ciudadanos no les conocen, y más aún, los electores ni siquiera se enteran de lo que los políticos están hablando o proponiendo. Para muchos candidatos, lo importante es poder decir o comunicar lo que ellos quieren decir, lo que ellos piensan, sin pasearse por el hecho de que las elecciones no se trata sobre los candidatos, se trata sobre los electores. Es decir, un candidato puede traer muy buenos planteamientos o propuestas, pero si estas, reitero, por más buenas que sean, no están alineadas con los intereses del ciudadano, sencillamente no encuentran eco, se difuminan como el humo y no generan conversación entre los electores. Hace apenas un par de décadas, el capítulo 1 del Manual de Campañas Electorales decía que para ganar una elección había que hacer 3 cosas fundamentales: dar a conocer el candidato, publicitar la oferta electoral y pedir el voto. Como ya dijimos, esto ha cambiado y mucho, y ahora literalmente tenemos un proceso de toma de decisión del elector en forma de cascada y por lo tanto, además de más complejo, no hay forma de saltarse los pasos, no hay atajos. Tal como el agua en una cascada fluye desde la parte alta y hace un recorrido continuo hasta encontrarse nuevamente con el río, así es el proceso de toma de decisiones de por quién votará un elector. Dicho lo anterior, veamos la senda de esa cascada. El primer paso es llamar la atención del elector, puesto que éste tiene demasiada información que procesar en su cerebro, generalmente relacionada con su vida diaria, y la política no es necesariamente una primicia para él. En segundo lugar, lo que el político quiere comunicar tiene que estar enmarcado en los temas de interés mutuo, es decir, tiene que ser de interés del ciudadano y éste debe percibir que también son del interés del candidato. Si el interés no es realmente mutuo, el proceso se puede interrumpir. El tercer movimiento es que se despierta entonces el interés del elector, producto de los 2 pasos anteriores. Y cuando esto sucede, el ciudadano realiza la identificación del nombre del candidato, es decir, obtiene e investiga un mínimo de información de quién le está hablando, algo que, además de interesarle, siente que es de interés para ambos. El siguiente nivel es que el elector se forma en su mente una imagen del candidato y si la misma, por alguna razón, resulta negativa, se interrumpe el proceso. Pero si es positiva, se avanza en este protocolo y el elector entonces entra en la fase de profundizar en la imagen del candidato. Es decir, más allá de saber su nombre, busca obtener información adicional que le permita crear en su imaginario cierta cercanía con el político, con información como sus estudios, algo de su vida familiar, experiencias, historias, entre otros. Al llegar hasta acá, el elector entonces establece una conexión entre sus intereses y la imagen que se formó de ese candidato, lo que lo lleva a desarrollar su intención de voto. Pero esta es solo la intención, por lo cual la campaña de un candidato debe realizar toda una serie de acciones para que esta intención se transforme en solidez, es decir, un real convencimiento y voluntad del votante de votarle a ese candidato. Y el último paso es el esfuerzo final que tanto el candidato como la campaña deben hacer con la sutileza del caso
pero con mucha emocionalidad para que logre la concreción del voto, es decir, que el elector el día de la elección salga de su casa y vaya a votar por ese candidato. Como se ve, el proceso es complejo, puede tomar cierto tiempo en construirse y ni siquiera se le pide el voto de manera directa, se va induciendo al elector para que éste vote. Sin embargo, impresiona la cantidad de candidatos que aún no logran entender este proceso y siguen usando las viejas tácticas electoreras del siglo pasado y aún así pretenden ganar elecciones. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre será un gusto leer y escuchar sus comentarios, así que síganme en mis redes sociales para que podamos seguir dialogando. Nos vemos en la próxima videocolumna.